Cuando escuchamos la palabra mausoleo, inmediatamente nos imaginamos una estructura grande y majestuosa, pero ¿sabían que esta palabra proviene del nombre del rey Mausolo? Fue su tumba, construida en la antigüedad, la que se hizo tan famosa que su nombre ahora se usa para referirse a monumentos similares en todo el mundo. Hoy hablaremos de la tumba de Mausolo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La idea de construir la tumba surgió durante la vida de Mausolo. Él quería que después de su muerte quedara algo grandioso que impresionara la imaginación de las personas. La construcción comenzó antes de su fallecimiento y se completó después de su muerte, bajo la dirección de Artemisa. Mausolo fue el gobernante de Caria, un antiguo estado ubicado en lo que hoy es Turquía. Vivió en el siglo IV a.C. y no era simplemente un rey, sino un hombre muy ambicioso e influyente. Mausolo quería que su nombre quedara en la historia para siempre, y como podemos ver, lo logró. Mausolo gobernó junto a su esposa Artemisa. No solo eran cónyuges, sino también aliados. Artemisa, esposa y hermana de Mausolo, en aquel tiempo, tales matrimonios entre la nobleza no eran raros. No era simplemente una reina, sino una personalidad excepcional. Su papel en la creación de la tumba de Mausolo es difícil de sobreestimar. Después de la muerte de su esposo, no solo continuó su legado, sino que hizo todo lo posible para que la tumba se convirtiera en una obra maestra que glorificaría sus nombres por siglos. Después de la muerte de Mausolo en el año 353 a.C., Artemisa se convirtió en la gobernante de Caria. Esto era inusual para la época, ya que las mujeres raramente ocupaban puestos tan altos. Sin embargo, Artemisa demostró que era digna de este papel. Continuó la política de Mausolo, fortaleciendo el poder y expandiendo la influencia de Caria. Su gobierno fue sabio y visionario, y gozaba del respeto tanto de sus súbditos como de los estados vecinos. La construcción de la tumba comenzó durante la vida de Mausolo, pero después de su muerte, Artemisa asumió la responsabilidad de completar el proyecto. Ella entendía que la tumba no debía ser simplemente un lugar de entierro, sino un símbolo de su poder, riqueza y grandeza. Artemisa supervisó personalmente cada etapa de la construcción, invitando a los mejores arquitectos, escultores y artistas de la época. No escatimó recursos para la construcción. Bajo sus órdenes se transportaron a Halicarnaso los mejores mármoles, oro y otros materiales. Artemisa quería que la tumba fuera perfecta en cada detalle. Ella misma eligió los temas para los bajorrelieves y las estatuas que decorarían la tumba. Muchos de estos temas estaban dedicados a las hazañas de Mausolo y su gobierno conjunto. Existe una leyenda que dice que Artemisa estaba tan dedicada a Mausolo que después de su muerte mezcló sus cenizas con agua y las bebió para estar siempre con él. Aunque los historiadores consideran esta historia un mito, subraya cuán fuerte era su amor y devoción. Artemisa realmente hizo todo lo posible para eternizar la memoria de su esposo. Artemisa no solo financió la construcción, sino que también inspiró a los artistas. Era una mujer educada que valoraba el arte y la cultura. Gracias a su apoyo, los mejores escultores y arquitectores de la época se reunieron en Halicarnaso. Entre ellos estaban Escopas, Briaxis, Leocares y Timoteo, cuyos nombres quedaron grabados en la historia del arte. Sus obras decoraron la tumba, convirtiéndola en una verdadera obra de arte. Lamentablemente, Artemisa no vivió para ver la finalización completa de la tumba. Murió 2 años después de Mausolo, pero incluso en ese corto tiempo logró avanzar significativamente en las obras. Después de su muerte, la construcción continuó bajo la dirección de sus herederos y allegados, quienes entendían la importancia de completar este proyecto. Artemisa dejó tras de sí no solo la tumba, sino también el recuerdo de una gobernante fuerte y sabia. Su papel en la creación de la tumba de Mausolo fue enorme. Sin su esfuerzo y dedicación, este proyecto difícilmente habría sido tan majestuoso y famoso. La tumba de Mausolo no es solo un monumento al rey, sino también un testimonio del amor y la devoción de Artemisa. Se decidió construir la tumba en la capital de Caria, la ciudad de Halicarnaso, hoy la ciudad turca de Bodrum. Para el trabajo se invitaron a los mejores arquitectos y escultores de la época.
Entre ellos estaban Piteo y Sátiro, quienes diseñaron el edificio, así como famosos escultores que crearon las estatuas que adornaban la tumba. La construcción de la tumba tomó varios años y se gastaron enormes recursos en ella. La tumba de Mausolo fue una verdadera obra maestra de la arquitectura. Combinaba elementos de los estilos griego, egipcio y del cercano Oriente. La altura del edificio era de aproximadamente 45 metros, algo increíblemente alto para la época. Para comparar, eso es como un edificio de 15 pisos. La tumba constaba de 3 partes principales. En la parte inferior había una base rectangular que parecía un enorme pedestal. Estaba hecha de mármol y decorada con bajorrelieves que representaban escenas de la mitología griega y la vida de Mausolo. Sobre la base se elevaba un piso con 36 columnas que creaban una sensación de ligereza y elegancia. En la parte superior había un techo piramidal coronado por una escultura de una cuadriga tirada por caballos. En esta cuadriga, probablemente, estaban las estatuas de Mausolo y Artemisa. Las paredes de la tumba estaban decoradas no solo con bajorrelieves, sino también con estatuas de dioses, héroes y animales. Cada detalle estaba elaborado con un cuidado y una maestría increíbles. Por ejemplo, las estatuas de leones que estaban en la entrada parecían tan realistas que parecía que cobrarían vida en cualquier momento. La tumba de Mausolo impresionó a sus contemporáneos por su escala y belleza. No era simplemente un lugar de entierro, sino una verdadera obra de arte. Personas de todo el mundo viajaban a Halicarnaso para ver esta maravilla con sus propios ojos. En la antigüedad, la tumba de Mausolo fue incluida en la lista de las 7 maravillas del mundo. Esta lista fue creada por autores griegos e incluía las estructuras y monumentos más impresionantes de la época. La tumba de Mausolo estaba a la par de obras maestras como los jardines colgantes de Babilonia y el faro de Alejandría. Curiosamente, la tumba de Mausolo no solo era hermosa, sino también funcional. En su interior había habitaciones especiales para realizar rituales y ceremonias. Era un lugar donde las personas podían honrar la memoria del rey y su esposa. Lamentablemente, el tiempo y los desastres naturales no perdonaron la tumba de Mausolo. Permaneció en pie durante varios siglos, pero en el siglo XIII, un fuerte terremoto dañó gravemente la estructura. Más tarde, en el siglo XV, los caballeros hospitalarios que controlaban el área desmantelaron parte de la tumba para usar las piedras en la construcción de una fortaleza. Hoy en día, de la tumba de Mausolo, solo quedan ruinas y fragmentos de esculturas. Algunos de ellos se pueden ver en el Museo Británico en Londres. Sin embargo, incluso estos restos nos permiten imaginar cuán majestuosa fue esta estructura. La tumba de Mausolo dejó una gran huella en la historia y la cultura. Inspiró a arquitectos a crear otros famosos mausoleos, como el Taj Mahal en la India. La palabra mausoleo se convirtió en un término genérico para referirse a grandes y majestuosas tumbas. Pero lo más importante es que la tumba de Mausolo nos recuerda cómo las personas de todas las épocas han buscado dejar algo significativo tras de sí. Mausolo quería que su nombre fuera recordado por siglos, y lo logró. Hoy, miles de años después, todavía hablamos de él y de su tumba. Se cree que las estatuas de Mausolo y Artemisa, que estaban en la parte superior de la tumba, fueron hechas a tamaño natural. Representaban al rey y a la reina en toda su altura, lo que enfatizaba su grandeza. Para levantar los enormes bloques de mármol a tal altura, los constructores usaron mecanismos especiales que eran un verdadero milagro de la ingeniería para la época. La tumba de Mausolo se convirtió en un modelo para muchas estructuras posteriores. Sus elementos, como las columnas y el techo piramidal, se utilizaron en la arquitectura de diferentes épocas y culturas. La tumba de Mausolo no solo era hermosa, sino también técnicamente compleja. Su diseño incluía varios niveles, cada uno con su propia función. El nivel inferior servía de base y estaba decorado con bajorrelieves que representaban escenas de la vida de Mausolo y temas mitológicos. El nivel intermedio, con columnas, creaba una sensación de ligereza y elegancia, mientras que la parte superior, con el techo piramidal y la cuadriga,
completaba la composición dándole armonía. Después de que la tumba fue destruida, sus piedras se usaron para construir otras estructuras. Sin embargo, incluso en ruinas, continuó inspirando a arquitectos y artistas. Los fragmentos de esculturas y bajorrelieves que han sobrevivido hasta nuestros días nos permiten imaginar cuán grandiosa fue esta estructura. La tumba de Mausolo no es solo un monumento antiguo, sino un símbolo del deseo humano por la grandeza. Muestra cómo el arte y la arquitectura pueden preservar la memoria de una persona durante milenios. Aunque la tumba en sí casi no ha sobrevivido, su historia sigue inspirándonos y recordándonos que incluso las piedras pueden contar historias asombrosas.